Buenos días. Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple cuando tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, o como también se dice, un ángulo recto. En este caso, en el triángulo que he dibujado aquí, el ángulo recto sería este. Bien, a los dos lados que forman ese ángulo recto se le llaman catetos. Y al lado que está enfrente de ese ángulo recto se llama hipotenusa. Y va a ser el lado más largo siempre del triángulo. Bien, pues el teorema de Pitágoras nos dice que si hay un cateto que mide A y hay otro cateto que mide B y la hipotenusa mide C, entonces A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de lo que mide cada cateto me da el cuadrado de la hipotenusa. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a suponer que un cateto mide 3, otro cateto mide 4 y tenemos que averiguar lo que mide la hipotenusa. Pues por el teorema de Pitágoras tenemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, si llamamos x a lo que mide la hipotenusa, es lo mismo que x al cuadrado. Así que sería 9 más 16 igual a lo que mide la hipotenusa al cuadrado. Así que 25 es lo que mide la hipotenusa al cuadrado, por lo tanto la hipotenusa mide 5. Así que podríamos decir que este lado de aquí, que es la hipotenusa, mide 5. ¿De acuerdo? Otro caso, también podríamos usar el teorema de Pitágoras, es para calcular el área de figuras planas. En este caso, imaginaos que os dice que calculéis el área de un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. Bien, pues para calcular el área, la fórmula nos dice que es base por altura partido entre 2. En este caso, yo sé que la base mide 50, pero no sé cuánto mide la altura. Entonces, lo que hacemos, como hay ahí en el dibujo, la línea discontinua roja, esa sería lo que mide la altura. Así que tendría que averiguar la altura sabiendo que en este caso este trozo, como es la mitad de la base, mide 25 y la hipotenusa mide 50. Así que por el teorema de Pitágoras, 25 al cuadrado más la altura al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos 25 al cuadrado, que es 625, más h al cuadrado, es lo mismo que 50 al cuadrado, que es 2500. Despejando, tendríamos que h al cuadrado es 2500 menos 625, que sería un total de 1875, y ahora h es la raíz cuadrada de 1875, que esto lo hacemos con la calculadora y nos da 43,3. Así ya hemos averiguado la altura. Y a la hora de calcular el área, ya podríamos decir base por altura entre 2. Y ya podríamos calcular el área. Así que, igual que lo hacemos aquí con un triángulo equilátero, se puede hacer también con polígonos para calcular el apotema y también para calcular la altura de un cono, siguiendo el mismo procedimiento. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones que trabajaremos en este tema. Así que nos debemos de aprender bien que la suma del cuadrado de un cateto más el otro cuadrado del cateto es lo mismo que la hipotenusa elevado a 2.